Bien, vamos a continuar con nuestra serie dominical. Recuerde que estamos estudiando, la serie se llama El Poder del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu Santo? Bueno, cuando arrepentidos creemos, el Señor nos sella con su Espíritu y este poder es un poder de transformación de carácter. Lo que Dios quiere es formar el carácter de su Hijo Jesús en nuestra propia vida. Y ahora estamos en un apartado dentro de esta serie que se llama Poder para dar fruto, ¿cierto? Y estamos estudiando los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas 5, 22 en adelante. Ya hemos estudiado, a ver, repita, amor. ¿Cuál más? Luego, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y hoy es mansedumbre, ¿ok? Hoy vamos a estudiar esta característica del fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo formándose en nosotros, de la mansedumbre. ¿Cuántos son mansos? ¿Y cuántos son más mansos? La mansedumbre y la humildad van ligados. De hecho, cuando ustedes estudian, si ven diferentes versiones, en algunos pasajes, en vez de decir mansedumbre, dice humildad, ¿no? En algunas versiones, en vez de decir mansedumbre, dice humildad. Y en otras versiones, en vez de decir mansedumbre, dice ternura. Qué bonito, ¿verdad? Ternura. La diferencia que podemos ver en pasajes donde están las dos palabras, tanto humildad como mansedumbre, es que la humildad tiene que ver con el reconocimiento de nuestra necesidad que tenemos de Dios y de las bendiciones que Dios da a través de otros hermanos. Es decir, la humildad nos lleva a reconocer nuestra necesidad, nuestra debilidad y sobre todo también reconocer nuestro lugar y nuestra posición delante de Dios y saber que los demás son importantes y son valiosos y Dios puede bendecir nuestra vida por medio de la gente que nos rodea. Así es que tenemos que respetarlos. Nos dice Filipenses 5, ¿verdad? Que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, y es lo que Pablo usa para definir lo que es la humildad, ¿ok? La mansedumbre, de lo que vamos a hablar el día de hoy, tiene que ver con una vida empoderada, una vida llena de capacidades, de dones, de talentos, de un carácter desarrollado por Dios, que se somete al control y a la autoridad de Dios. Eso es mansedumbre, ¿ve? Entonces sí tiene mucho que ver con la humildad, tiene que ver con humillarse a la voluntad de Dios, someterse a la voluntad de Dios. Estamos hablando de este carácter que va creciendo, se va empoderando, este Cristo que se está formando en nuestra vida, este carácter de Jesús que empieza a expresarse en nuestra vida. Pero todas estas capacidades, dones, talentos, logros, van a estar sometidos a la autoridad de Dios. Eso se llama mansedumbre. Si estudias en lo que te gusta estudiar, diccionarios bíblicos o libros de teología, cuando hablan de mansedumbre, dice así esta frase. Dice que es poder bajo sujeción. Capacidades, poder, talento, habilidades, logros, recursos sometidos a la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre. La palabra griega con la que escribe mansedumbre en este pasaje de Gálatas es praotes y se refiere a una virtud que implica fuerza, poder o capacidades bajo control. Lo mismo, ¿no? Capacidades que Dios nos da, dones que Dios nos da, habilidades que Dios nos da, la gracia de Dios, este carácter de Cristo que se está formando en nosotros, bajo el control, sometido a la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre. Es fuerza controlada y una actitud apacible y humilde, no es debilidad. Mira, hermano, la gente del mundo no va a saber reconocer esta virtud y nos va a ver no mansos, nos va a ver como mensos.
La gente dice, ay, todo mundo le ve la cara, por eso hacen, ¿verdad? Así piensan que somos, porque ellos no pueden reconocer esta virtud, este rasgo del carácter de Cristo, de ser pasivos, amables, de contestar con ternura, incluso cuando estamos bajo la influencia de una agresión o de una emoción que nos está rebasando. Nosotros podemos tener temple y responder mansos, tranquilos, con suavidad, con ternura. Entonces, es algo que nosotros tenemos que reconocer, que es del carácter de Cristo formándose en nosotros. ¿Ok? Entonces, la gente se puede confundir. ¿Y qué le dijiste? No, nada, pues ahí el Señor que arregle con él. Por eso abusan de ti. Te ven la cara. Bueno, la gente de afuera no logra ver esta virtud. Pero el Señor ve a su Hijo en estas características de vida, formándose en nosotros. Dice, es fuerza controlada y una actitud apacible y humilde. La mansedumbre bíblica, de lo que enseña la Biblia, no es pasividad, sino un poder interior que permite al creyente, fíjense, es un poder. Mire, el manso, el que desarrolla la virtud de la mansedumbre, está empoderado, hermanos. Es una vida de poder, es una vida superior a la de los demás. Cuando alguien logra desarrollar este carácter, porque es el carácter de Jesús, y dice, es un poder interior que permite al creyente responder con gracia y sabiduría en diversas situaciones. ¿Cómo responde usted cuando vienen los problemas? ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le agrede? ¿Cómo reaccionamos cuando una emoción, una situación nos está rebasando? Bueno, la mansedumbre es poder de Dios para responder y enfrentar las situaciones de la vida, las diversas situaciones de la vida, con gracia y sabiduría. ¿Cuántos necesitan crecer en mansedumbre? Yo, ¿sí o no? Necesitamos. ¿Sabe qué? Es una vida superior. El que logra aprender mansedumbre tiene una vida superior. No lo van a controlar las emociones, no va a tomar decisiones apresuradas que complican su vida y la vida de la gente que le rodea. Va a tener calma, tranquilidad y va a poder pensar y decidir cómo le conviene reaccionar ante una situación apremiante. Es una vida superior. Es una vida del poder del Espíritu Santo. Es una vida del carácter de Cristo que ahora tiene que estar sujeta y sometida a la voluntad de Dios. Eso se llama mansedumbre. ¿Cuántos mansos hay aquí? 4. Bueno. Pero tienes que saber que este trabajo Dios lo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Si tú naciste de nuevo y permaneces en el Señor va a producir mansedumbre en ti. ¿Por qué? Porque quiere formar a su Hijo en tu vida. Porque el carácter de Cristo ha de ser expresado en nuestra propia vida. Es el deseo del Señor. Así es que, hermanos, hay un área muy importante en la que tenemos que crecer. Se llama mansedumbre. La mayoría si tú estudias y revisas libros o comentarios de teología o diccionarios, la frase principal es poder bajo control. Eso es mansedumbre. Por eso regularmente para enseñar de mansedumbre se pone el ejemplo de un animalito bien bonito, ¿no? ¿De cuál? ¿Sí? ¿Cuántas veces han escuchado que les enseñan de mansedumbre y ponen el ejemplo de un caballo? Es que es un excelente ejemplo, porque el caballo representa fuerza, ¿no? Potencia. Un caballo tiene fuerza, tiene poder. Puede jalar una carreta de 1000 kilos, puede hacer cosas fuertes, tiene fuerza. Pero para que un caballo sea útil y de bendición, tiene que ser manso, si no, no sirve. Tiene que dejarse dirigir o no. Tiene que dejarse gobernar por el jinete. Tiene que ser sensible
al deseo del que le va gobernando, del que le va jineteando, ¿cierto? Porque si es bronco y salvaje, va a irse a la barranca con todo y jinete. ¿Cuántos broncos y salvajes hay aquí? No, estamos hablando de caballitos, ¿no? Nada que ver. No, el Hijo de Dios es manso. Entonces, bueno, la mansedumbre no es ser débil. Mire, a veces a mí me sucede, no es porque ya sea el hombre más manso sobre la tierra, ni mucho menos, pero ya se está desarrollando esta área también. Y a mí me pasa mucho en la iglesia que sucede algo y no hiciste nada, y no lo corriste, y no lo vamos a apedrear, no lo vamos a excomulgar, no vamos a prender la hoguera para quemarlo, no lo vamos a exponer en el Face para que todos sepan. No, por eso te ven la cara, por eso abusan, por eso la gente hace lo que quiere. Es difícil que la gente reconozca esta virtud, esa capacidad de responder con suavidad y ternura en medio de las situaciones difíciles. Y uno lo va desarrollando poco a poco, ¿eh? Es un fruto del Señor que va poniendo en nosotros, que va desarrollando. La gente cuando es muy brusca, muy nueva, pues no lo reconoce. Piensan que te falta carácter, cuando en realidad ese es el carácter que Dios quiere formar en nuestra vida, ¿o no? Fíjense, el mundo ve todo diferente. En el mundo ves una señora peleona y gritona y escandalosa y dice, oh, qué carácter tan fuerte tiene esta mujer. Carácter. No tiene carácter, no tiene temple, no tiene dominio propio. ¿Sí o no? O sea, carácter es temple, hermano. La próxima semana vamos a hablar de dominio propio. Tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuántos anhelan crecer en dominio propio? ¿Y cuántos siguen dominados por el demonio propio? Y si supieran que alguien levantó la mano. Qué bueno que estamos viendo. Pero es verdad, hermano. Si el carácter no está formado, ¿cómo respondes a las situaciones complicadas? Con el hígado, como sentiste, con coraje, con rencor, con emoción, con alegría. Es que no me fijé, le firmé, estaba emocionado, ahora traes una bronca, ¿no? ¿Por qué? Porque no eres manso, porque no le preguntaste al Señor, porque no te esperaste, porque no revisaste, porque te están gobernando las emociones. ¿Cuántos saben que tienen muchas capacidades? ¿Reconoces que eres una persona con muchas capacidades? Debes de saberlo, porque te hizo el Señor. Y el Señor puso dones, talentos, gracias, capacidades. Pero si las pones bajo la dirección de tu carne y de tus emociones, no va a ser de bendición todos esos dones y talentos y capacidades. Pero ¿qué tal si las dirige el Señor? Va a producir, ¿no? La mansedumbre no es debilidad, sino un poder que se ejerce con suavidad y dominio propio. Especialmente en momentos de dificultad, de tentación, de provocación. ¿Qué tan mansos somos? ¿Cuántos les pitan allá en el carro y se quieren bajar a pelear? Pues tú eres bronco, no eres manso. No eres manso. Es que me agarró enojado. ¿Cómo me agarró enojado? Y el carácter del Señor formándose en ti, ¿dónde está? Mansedumbre. Es poder que se ejerce con suavidad y dominio propio. Vamos a platicar. En el Antiguo Testamento Dios habla de un hombre que era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? El Moi, ¿verdad? Sí, él era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Ya oramos o no? Es que me emociona la mansedumbre. Pero como hay que someternos a la voluntad de Dios, primero vamos a orar. ¿Me acompaña a orar? Oremos pues. Padre,
En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu amor. Gracias, Padre Santo, por tanta bendición que has puesto en nuestras vidas cuando nos diste a tu Hijo. Gracias, Señor, por su cruz donde nos compraste para ti y por trasladarme de las tinieblas donde yo estaba por el pecado al reino de tu Hijo, un reino de luz. Señor, entendemos que ahora estás formando el carácter de tu Hijo en nosotros para que Él sea expresado y tú seas glorificado. Señor, cumple tu propósito en nuestra vida. Háblanos el día de hoy, instrúyenos para tu propósito. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Números 12:1. Se lo leo en la Reina Valera. Ahí nos van a poner la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Números 12:1. Dice, María y Aarón. ¿Quiénes son María y Aarón? Los hermanos del Moy, ¿sí o no? Entonces dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado una mujer cusita. Una mujer cusita, no cosita. Ay, cosita tan linda. Y se enamoró de Moy. Pues era una mujer africana, negrita. Y no le pareció acá a los hermanos. Les afrentó, no les gustó la cuñada, pues. Y empezaron a murmurar y a hablar mal de Moisés. Y decían, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Se están revelando a la autoridad de Moisés. Hermanos, aquí hay un problema en el que no nos vamos a poder detener hoy porque no es el tema. Pero la murmuración es un pecado terrible que Dios abomina. Y cuando Él pone una autoridad, debemos saber que Dios respalda esa autoridad que Él delegó. Entonces aquí estos la riegan. Dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Pero ahí está el problema, dice, y lo oyó Jehová. Hágale así. Que los escucha el Señor, hermano. ¿Cuántos saben que el Señor escucha todo hasta lo que pensamos? Y no le pareció al Señor. Y lo oyó Jehová. Y luego aquí está esta frase. Y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Qué es manso que dijimos? Sí, controlado, contemple, tierno, que respondía con gracia y sabiduría ante las situaciones, que no se vengaba, no era iracundo. Ese era muy. Dice más, era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés. Acuérdense que el Señor ya los escuchó lo que andaban diciendo. Le dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Ay, ay, ay. Como a ver, ustedes dos vengan para acá. Vamos a la oficina, vamos a platicar un ratito. Se sienten ñañaras, ¿no? Una vez me habló el pastor y yo sentía ñañaras. Como, ay, ay, ay. Ya le vinieron con el chisme. No, no es cierto. Y dice, y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Uy, aparte, ¿no? Más temor. Viene Jehová y desciende en la columna de la nube. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y el Señor les dijo, oíd ahora mis palabras. Vamos a ver cómo dice allá. Y el Señor les habló y les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. Híjole, hermanos, o sea, ¿Moisés tenía autoridad o no? ¿Podía ejercer poder y dominio sobre ellos? ¿Mandarlos a disciplinar o no? Sí. Y el Señor se los habla claramente a Moisés y a Miriam. Pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Estos no supieron con quién se metieron. O sí sabían, pero
Se les hizo fácil. ¿Conocen esa frase muy latinoamericana de se me hizo fácil? Cuando entrevistan al delincuente, pero ¿cómo? Es que se me hizo fácil, ¿no? Se les hizo fácil. Pero hablaron contra a quien Dios había puesto. Y dice, en Él confío. Cara a cara hablaré con Él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo se te hizo fácil hablar contra mi siervo? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dice, van a tener consecuencias. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí estaba, ¿cómo estaba? Leprosa. ¿Por qué dice y miró a Aarón a María y estaba leprosa? El sacerdote, el que diagnosticaba la lepra, él sabía que ella estaba leprosa y que no podía estar en el campamento y que la tenían que dejar atrás. Ellos iban a seguir su camino. La lepra era una enfermedad incurable. Se iba a morir cayéndose a pedazos, ¿no? Su piel. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. ¿Cómo actuaron? Neciamente. ¿Y cómo le llama a Moisés? Señor, ¿verdad? Sí, ya no era el hermano con malos gustos de la cuñada, ya no, ya Señor. Y clamó Moisés en el verso 12. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Mira, hermano, este hombre no tenía ganas de venganza, no estaba enojado, no estaba amargado. No dijo, Señor, pero ¿por qué así? De una vez hay que apedrearla. No, este hombre era manso. La gracia y la sabiduría, el dominio propio, el temple y la sujeción a la voluntad de Dios. Y clama a Él. Te ruego, oh Señor, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Le bajó la pena. O sea, escuchó a Moisés y en vez de que muriera ahí de lepra, le cambió a un castigo que había, una humillación donde el padre escupía a un hijo malcriado, una hija malcriada, y tenía que estar excluida del campamento 7 días. El Señor escucha a Moisés, tiene misericordia y le dice, está bien, no van a ser 7 días. Y la deja ahí. Y Moisés no avanzó con el pueblo, sino que decidió que todo el pueblo acampara 7 días ahí para esperarla. Un hombre manso. ¿Cómo respondió? Con ternura, con suavidad, con misericordia. No se dejó llevar por los impulsos, sino que obró a misericordia y mostró su carácter manso. Dice, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante, no siguió su camino, hasta que se reunió María con ellos. Entonces, pues este es Moisés, esto es mansedumbre, hermano. Imagínense lo que podían haber ocasionado Aarón y María, una revuelta, una rebelión, ¿no? Contra el líder que Dios había puesto, y sin embargo Moisés reacciona muy bien. Pero lo que tenemos que aprender aquí es esto que les voy a decir. Como Moisés era manso, él no se defendió, ¿verdad que no? Él no los mandó a juzgar y los apedreó y los expulsó, ¿verdad que no? Entonces, como él era manso, ¿quién respondió? ¿A quién le conviene ser manso? Y que sea el Señor que responda. Y que sea el Señor el que nos defiende. Y que sea el Señor el que interviene. Y que sea el Señor que obra a nuestro favor. Pero nos falta mansedumbre. Entonces cuando pasamos algo, no, le hablo a mi tío, yo conozco un primo, no, ahorita, no, le voy a hablar a mi sobrino, el que está en la presidencia, no, ahorita no saben con quién se metió, ¿no? La clásica. Pero el manso, ¿cómo dice la bienaventuranza que habla de los mansos? Bienaventurados los mansos, porque ellos verán a Dios.
Esa es la vida de los que desarrollan la mansedumbre. Ven a Dios obrando porque ellos son mansos, ellos están tranquilos. Y dicen, ay, lo que me están haciendo, ay, Señor, clamo a ti, Señor, haz justicia. Yo confío en que tú tienes. Así son los mansos. Entonces, ¿a quién ven obrando a favor? A Dios. Y ven a Dios obrando en su matrimonio, y ven a Dios obrando en su negocio, y ven a Dios obrando en la relación con los hijos, y ven a Dios obrando en la necesidad. Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Muy dichosos y llenos de bendiciones van a ser los mansos, porque ellos verán a Dios. ¿Qué vio Moisés ahí por ser manso? A Dios, que bajó a defenderlo en una nube, ¿eh? A ver, ¿qué? El que se mete con Moisés. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Es una promesa, una bienaventuranza a los mansos. Yo creo que nos conviene aprender de mansedumbre, ¿no cree usted? Yo creo que sí. Gálatas 6:1. Vamos al Nuevo Testamento. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Está hablando de nosotros? ¿Sí somos así o queremos apedrear al que falló y al que pecó? Y queremos que lo expulsen, que lo quiten, que lo bajen, que lo excluyan. ¿Qué queremos? Señalamos, mandamos indirectas espirituales con versículos en el Face. Ahí no hay nada más triste. No, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Con espíritu de mansedumbre. ¿Ya ve cómo le llama estas versiones a la mansedumbre? Actuar con ternura. Mostrar ternura, la ternura de Cristo. Eso es mansedumbre. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a caer en esto. Dice, y tengan mucho cuidado, esta versión, de no caer ustedes en la misma tentación. Así es que, hermano, ¿qué quiere el Señor que mostremos? Un espíritu de mansedumbre para actuar con ternura ante las fallas de los demás cuando se equivocan. Es así. Lucas 9:52. Bienaventurados los mansos. Lucas 9:52, le leo la Reina Valera. Ahí me pones la otra, ¿no? Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, aquí Jesús quiere hacer una reunión con sus discípulos y estar ahí y que los reciban ahí para descansar, y no los dejaron ir porque los veían que iban a Jerusalén. Y ya saben, los samaritanos y los judíos no se llevan. Entonces, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, ¿qué cree que hicieron? Miren, viendo esto, que los habían rechazado, que no los recibieron, que no los hospedaron, que no los atendieron, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos? ¿Cómo ven el amor de estos? La misericordia y la ternura con la que respondieron a la afrenta. Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió, les puso un regañadón, hermano, a los discípulos, a Jacobo y Juan. Y dice, porque diciendo, vosotros no sabéis
de qué espíritu sois. Dice, así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Mientras caminaban, alguien les dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. A ver, que pues ya me la cambiaste. De eso no estamos hablando. Va, desde el 52, ya te fuiste muy adelante. Dice, seguimos aquí. Volviéndose, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Escuchen, vosotros no sabéis de qué espíritu son. Estos hombres todavía no habían recibido el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Caminaban con Jesús, aprendían de Jesús, eran discípulos, habían creído en el Maestro, pero no tenían todavía, no se había formado ese carácter en ellos. Y todavía respondían conforme a la carne y las emociones. ¿Ven lo peligroso que es? Si andamos en la carne y en las emociones, podemos ir en contra del propósito de Dios, porque ahora les dice el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Cómo que los quieres achicharrar? Yo vine a salvarlos, yo vine a acercar el reino de los cielos a ellos. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí o no? Pero estos ya los querían quemar. No, necesitamos aprender mansedumbre. A ver, repita, tengo que ser manso. Ahora, no te preocupes, es algo que Dios está produciendo en nosotros. Él está trabajando en formar a su Hijo, su carácter en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en el Señor y practicarlo para que dé fruto. Segunda de Corintios 10, 1 y 2. Aquí vamos a ver un ejemplo de Pablo que recurre a la mansedumbre porque los corintios, que eran unas fichitas de cristianos, rebeldes, contestones, que menospreciaban su ministerio, que lo criticaban, que eran bien carnales, ya lo saben, los corintios eran inmaduros. Y les habla así Pablo, pongan atención, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora yo, Pablo, les ruego con ternura, con la ternura y bondad de Cristo. ¿De dónde recibimos nosotros ternura y bondad, hermano? Si usted necesita actuar con ternura y bondad, ¿dónde la va a conseguir? En el Cristo que mora en ti, hermano. Ahí está. Este Espíritu Santo te capacita en estas características, en este fruto, para que lo puedas expresar. Pablo recurre a eso y le dice: ahora yo, Pablo, les ruego con ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy muy tímido. Miren lo que les decía hace rato. Como Pablo llegaba y los trataba muy bien, y era noble, y los trataba con ternura y con amor, estos se aprovechaban. Eran rebeldes, lo menospreciaban, se iba y empezaban a hablar mal de él. Cenaban tacos al pastor, del pastor. Entonces Pablo aquí les escribe, y vean con qué cuidado les dice: les ruego con la ternura y la bondad de Cristo. Es el Cristo que habita en nosotros, hermano. Por eso podemos ser así. Aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Claro, porque en sus cartas él exigía, era firme, ¿no? Y cuando estaba en persona era muy amoroso y tierno. Pero la gente se aprovechaba. Y entonces aquí les advierte Pablo: porque, hermano, porque tiene autoridad, ¿sí o no? Lo que pasa es que se está sometiendo al dominio de Cristo, pero él tiene autoridad para imponer una sanción, para disciplinarlos o expulsarlos de la iglesia. Por supuesto que tenía autoridad. Pero ¿qué está haciendo? Manso. Porque es poder y autoridad bajo sujeción, sometida a la voluntad de Dios. Y dice: pues bien, les suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido y me ponga firme con ustedes, con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Así es que, hermano, claro que aquí estamos viendo la mansedumbre de Pablo, que tenía la autoridad, que Dios lo puso, que Dios lo respaldaba, ¿verdad? Pero él apelaba ¿a qué? A la mansedumbre.
hablarles con ternura y con suavidad, para que ellos reaccionaran en amor. Ahora, entonces nosotros, ¿cómo ejercemos nuestra autoridad? A ver, levanten la mano los papás, padres de familia. ¿Con ternura y bondad de Cristo aplicas la autoridad en tu casa? ¿O con chanclazos santos? No, sinceras, las dos dicen. Claro, miren, aquí Pablo lo está enseñando, o sea, él va a ser firme, lo está advirtiendo. O sea, les hablo con ternura y con bondad, pero cuando vaya, si siguen igual, voy a aplicar la autoridad que Dios me dio, que no voy a permitir el desorden. Tienen que ejercer autoridad, ¿cierto? Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que expresar y aplicar y ejercer la autoridad que Dios nos dio con la bondad y la ternura del Señor, con mansedumbre, suavemente, con palabras llenas de gracia y sabiduría. ¿Se acuerdan lo que leímos? Entonces nosotros tenemos que hacerlo con gracia y sabiduría, expresando el carácter de Cristo en nosotros. Fíjense, ¿verdad que a veces hay que ponerle un chanclazo al chamaco? Claro, porque la vara bien aplicada a tiempo puede salvar la vida de un muchacho. Es así, la Biblia nos enseña. Pero el manso va a aplicar una corrección para corregir con amor. Pero hay gente que golpea al hijo para desquitar su coraje. Eso es del diablo, hermano. Esa no es la mansedumbre del Señor. O desquitar tus traumas de cómo te fue a ti con tu abuelita y con tu tía, ahora con el chavo. No, y mi tía era peor. ¿Qué te importa cómo era tu tía? Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que ejercerlo con mansedumbre, con ternura, con gracia, con sabiduría, con el amor de Cristo, ¿sí o no, hermano? Por eso lo hacemos así, ¿sí o no? ¿Verdad, mujer? Cuando tienes que hablar con tu esposo que no anda regando, tú le hablas con ternura, con sabiduría, con la voz bajita, con respeto, ¿verdad que sí? Ay, Santo Padre de la Gloria. ¿Así, hermano? Y el varón igual, porque necesitamos expresar esa mansedumbre, esa ternura, esa suavidad. Hay que corregir, pero es con esto. Ya vimos a Pablo cómo lo hace. Ya vimos a Moisés, ¿no? Entonces necesitamos ser mansos. Mateo 26, 52. Estamos trabajando todas esas capacidades que Dios nos está dando, las estamos ejerciendo con ternura y bondad de Cristo. Porque cada día nos va a dar más, sí, más gracia, más talento, más capacidades, mejor carácter, más habilidades, un ministerio más grande. Y si eres fiel, en lo poco, en lo mucho te pondrá, ¿sí o no? Y te va a dar, y te va a multiplicar de gracia, hermano. Pero no se te olvide que Él quiere que la ejerzamos, esa autoridad y esas gracias y esos talentos y esos dones y esos recursos que está poniendo en nuestra administración, es bajo su voluntad. Y hay que ejercerla con ternura. Dice Mateo 26, 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, bueno, este pasaje es bien bueno. Ya vio qué pasaje es, ¿no? Vienen a atrapar, a apresar a Jesús. Y Pedro, que acababa de prometerle al Señor, no te dejaré, aunque todos se vayan, yo contigo hasta la muerte, ¿se acuerdan? Y el Señor, Pedro, me vas a negar. Pedro, mira. Total que vienen los soldados del sumo sacerdote y Pedrito saca la cuchillito, un cuchillillo así.
y le tira al Maico, ¿verdad? Al ayudante del sumo sacerdote, y le arranca una oreja. Y el Señor le reprende: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Los que usan la espada morirán a espada, les dice. Y luego ven lo que dice abajo. Ponga atención, esto es mansedumbre. Estamos viendo al Señor Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles a defenderme? Y Pedro con su espadita. ¿Nunca se ha encontrado usted queriendo defender al Señor en algo? ¿Hace uno el ridículo? Hermano, entiende, Pedro, yo le puedo llamar a mi Padre y me va a mandar 12 legiones de ángeles a que me defiendan. Hermano, si un ángel puede borrar un país entero, imagínate que 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Apenas 15 minutos antes, media hora, Jesús le acaba de decir a su Padre: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el mismo pasaje. Se acaba de levantar de orar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios, hermano. O sea, le pide al Padre: mándame unos 10,000 ángeles. Pedro con su espadita. Pero el Señor Jesús se ha sometido a la voluntad de su Padre, con todo lo que es Cristo, con todo el poder. ¿Quién es Jesús? El que hizo los cielos y la tierra. Por su palabra fue hecho todo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice Jesús en Apocalipsis que Él es el principio y el fin. En Cristo creó Dios los cielos y la tierra. Ese Jesús dice: no, Pedro, que se haga la voluntad de mi Padre. Tenía poder para defenderse Jesús, ¿no? ¿Se acuerda cuando estaba en la cruz y le gritaban los fariseos: a ver si es cierto que eres hijo de Dios, bájate de la cruz? A ver si es cierto, bájate de la cruz y vamos a creer. ¿Jesús se podía haber bajado? En sus capacidades sí, pero sujeto a la voluntad del Padre no lo iba a hacer. Claro, Él estaba sometido a la voluntad de su Padre. La mansedumbre implica aceptar con humildad la dirección divina. ¿Qué necesitamos para ser mansos? Aceptar la dirección de Dios. Aceptar que Él nos dirija, la autoridad de Él sobre nuestra vida, hermanos. Eso es mansedumbre. Aunque sepas, tienes, unos tienen hasta visa americana. No, tremendo. No están acá. Sométete, si dices: ya no vayas, te quiero aquí. Sí, ya sé que esto les cae mero en el hígado, ¿verdad? Alzaré mis ojos hacia el norte, de donde vendrá mi socorro. Ya. Sigamos. Si no, van a pensar que lo hago para molestar. Y sí, la verdad. Implica aceptar con humildad la dirección divina en nuestra vida. Confiando, ponga atención, confiando en que sus planes son para bien. ¿Cuántas veces no entendemos lo que está sucediendo, las cosas? Pero tenemos que tener fe. ¿Verdad que explicamos lo que era fe? Confiar, descansar en Él, sabiendo
que sus planes en nuestra vida son de bien, de bendición y no de maldición. Que es un padre bueno que quiere a sus hijos y quiere el bien. Y tenemos que confiar en eso, que se haga su voluntad. Mateo 8:5. Me decía una persona con la que hablaba ahorita. Por eso puse el ejemplo, nomás lo traía fresco, no fue por otra cosa. Es que yo puedo irme ahorita, tengo mis papeles. ¿Tú crees que Dios quiere que te escapes de lo que está pasando? O que lo enfrentes honrando a Cristo. Sí, soy un insensible que no entiende, claro, sí. Pero hermanos, aprendamos que nos dirija el Señor. ¿Tienes recursos, tienes capacidades, tienes cómo hacerlo? ¿Es lo que Dios quiere? ¿O quiere que confíes en Él y te sometas a su autoridad? ¿Qué querrá el Señor? Mateo 8:5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Está buenísimo. ¿Se acuerdan de este pasaje? Viene un centurión, o sea, un comandante del ejército romano, ¿no? Un jefe acá del ejército. Y va a buscar a Jesús. Miren, no tenemos tiempo. Este pasaje es para una prédica entera o una serie, porque tiene muchas cosas que aprender aquí. Veamos nada más cómo él entiende de autoridad. Si no entendemos de autoridad, no vamos a poder lograr mansedumbre en nuestra vida, hermano. Porque la mansedumbre tiene que ver con someternos y sujetarnos a la voluntad de Dios. Reconocer su autoridad sobre nosotros. Entonces le dice, vino un centurión rogándole. ¿Qué hacía? Le rogaba, ¿no? Es que no era evangélico, hermano. El evangelio: declaro y decreto y establezco con el poder de mi boca que tú tienes que hacer la voluntad, porque soy hijo del rey. No, andaba con esas payasadas. Le rogaba al Señor. Le rogaba. O sea, rogándole, diciendo: Señor. Le da su lugar al Señor, ¿eh? Miren cuántos aciertos de este hombre. Por eso le digo, esto es para es una enseñanza. Y dice: Señor, mi criado. ¿Quién es su criado? ¿Alguien bajo su autoridad, sí o no? Un servidor de él, hermano. Y dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado, con terribles dolores. Aquí vemos que este hombre, aparte, ama a su siervo y tiene bondad porque se mueve a misericordia. No le dijo: ay, ojalá te arregles, voy a orar por ti. No, se agarró el caballo y fue a buscar a Jesús. Fue a buscar una ayuda, una solución, ¿ve? ¿Sabe? Muy bueno. Y luego dice, y le respondió Jesús, le dice: está bien, yo voy a ir a sanarlo. Vámonos, vamos a tu casa, vamos a sanar a tu siervo. ¿Y qué le dice? Respondió el centurión y dijo: Señor, Señor. No es mi jefecito, ni Chuyito, ni... Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cuántos saben que nadie somos dignos? Clamamos por la gracia y la misericordia, ¿no? Y dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. Él sabía, los judíos no entraban a las casas de los gentiles, se contaminaban en su creencia religiosa. Jesús no era religioso, ¿no? Y luego dice: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Cuántos saben que una palabra de Él cambia nuestra historia, nuestra realidad, nuestra situación? Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cómo ve este centurión? Es que, hermano, yo he visto apóstoles, doctores en teología que no entienden eso. ¿Sí? Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, tengo autoridad sobre mí. Y tengo hombres bajo mi autoridad. Y a este le digo: ve y va. Y al otro le digo: ven y viene.
y le digo a un soldado, tráeme aquello, y lo trae. ¿Cómo andamos en eso de que el Señor nos dice ven y venimos? Ve y vamos. Deja eso y lo dejas. O pues no se agache, estamos platicando, buena onda. ¿Qué tan sometidos a la autoridad estamos? ¿Qué tanto hemos entendido? Que tenemos un Señor, un comandante, un rey. Y dice, le digo a haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Le gustó mucho a Jesús. Y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, ¿verdad que tenemos que crecer en fe? En conocimiento, en entendimiento de quién es el Señor, y que Él es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Ya estudiamos eso. Sigamos pues. Vean esa mansedumbre, ¿verdad? Esa autoridad, entendimiento de que estamos sometidos a la autoridad del Señor. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6 dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo andamos en eso de estar humillados a la voluntad de Dios? ¿Quién es el poderoso, tú o Él? Ahí bajo su poderosa mano, humillados, el Señor nos transforma, nos cambia, nos enseña, nos levanta, nos fortalece. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Filipenses 2, 6 al 8. ¿De qué vamos a aprender esto, hermano? ¿De qué vamos a aprender? ¿Quiénes vinieron el jueves? ¿De qué vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios? Solamente un hombre la ha hecho, Jesús. ¿Quieres aprender a hacer la voluntad de Dios? Agárrate de Jesús. No te sueltes, permanece. Síguelo, aprende, déjate enseñar. Lo mismo aquí, Filipenses 2, 6 al 8. Jesús, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo que se tenía que aferrar. Jesús se despojó, soltó. ¿Cuántos nos aferramos a cosas que hasta nos destruyen, hermano? Aquí está hablando de que Jesús soltó esos privilegios de Dios. Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Cuántos necesitamos dejar de aferrarnos, renunciar a privilegios, adoptar una humilde posición y servir a Dios? ¿De dónde vamos a aprender mansedumbre si no es de Jesús, hermano? Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Ve cómo siempre va unida la humillación con la mansedumbre? Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Se humilló. ¿Por qué se humilló? Porque estaba sometido todo lo que él era a la voluntad de su Padre. Eso se llama mansedumbre. Primera de Timoteo 6:6. Pablo le enseña. Pablo había aprendido mansedumbre, se dedicaba a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y le enseña a Timoteo también. Y le dice aquí, 1 Timoteo 6:6, le dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, esta palabra en la Reina Valera es piedad, ¿verdad? Una vida piadosa, es una vida sometida a Dios. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ya veo lo que significa. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen? ¿Cuántos reniegan y se quejan por lo que no tienen? No se vale dar codazos. Que cada quien se exprese. Hermanos, la vida sometida al Señor,
la vida de mansedumbre, donde vemos a Dios y las maravillas de Dios en nuestra vida constantemente, va a ser posible el día que estemos contentos y agradecidos de lo que Dios nos da, de donde Dios nos tiene, de lo que ha hecho y de lo que va a hacer, hermano, porque todavía no termina su labor de transformarnos al carácter de su Hijo. Hermanos, si no crecemos en contentamiento, va a ser difícil que nos sometamos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer a un lado la voluntad de Dios para seguir buscando conseguir lo que nosotros anhelamos. Lo que tiene mi prima y yo no, y me duele que ella sí tenga y yo no. Y la voluntad de Dios puede esperar. Sí, a la carne no le gusta, ya sé. Verso 10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. El amor al dinero, no el dinero, ¿eh? El dinero ayuda para muchas cosas. Pero que tengas amor por él y lo pongas como más importante que el Señor, te va a destruir. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas y muchas heridas dolorosas. Son traspasados por lazo, por muchos dolores, ¿verdad? Pero tú, Timoteo, tú cristiano, tú cristiana, eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, tú no. Tú huye de todas esas maldades, dice Pablo a Timoteo. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. Otra vez, esto es mansedumbre. Dios me ha bendecido, Dios me ha hecho fuerte, Dios me dio 5 carreras, 2 doctorados, me heredó la abuela, me heredó el tío, además voy al gimnasio y soy talla 0. Y él, no, estoy empoderado. Sí, pero si no estás sujeto a Dios, eso va a terminar en desgracia. Dios te bendice, te da capacidades y recursos, habilidades, gracias, dones y talentos. ¿Estás de acuerdo? Sométete a la voluntad de Dios. Y todo eso va a generar bendición para ti, para los tuyos, para la iglesia. ¿Qué significa entonces la mansedumbre? Ser dócil a la guía de Dios. Es otra palabra que encuentras en la Biblia. En vez de mansedumbre dice dócil en algunas versiones. ¿Qué es dócil? ¿Qué es algo que es dócil? Fácil de manejar, ¿no? Fácil de dirigir, ¿no? Donde yo trabajaba antes, hace años, se le decía una palabra bien sangrosilla. Ser coachable, decían. Tienes que ser coachable, o sea que te dejes dirigir, pues. Que te dejes capacitar, te dejes dirigir. Ser dócil. Otra vez vamos al ejemplo del caballito. Pobre caballo, ¿eh? ¿Cómo es un caballo valioso? Porque es dócil. Tiene que ser muy fuerte, ¿sí o no? Pero dócil, si no, no sirve. Quieres un caballo que tú lo gobiernas. Dice la gente que sabe andar muy bien en los caballos que hay unos tan dóciles que pareciera que te adivinan lo que quieres hacer. Un pequeño movimiento, saben lo que quieres los caballos. Se hacen sensibles a la voluntad del jinete. Regularmente es el mismo jinete, es una pareja que dura muchos años, ¿no? Entonces, pero también hay caballos que miren, espuela, fuete, freno, jalón, chiflido, patada y hacen lo que se les pega a su gana. ¿De qué sirve que sea lleno de músculos y de potencia si se va a aventar al barranco con todo y jinete? Necesitamos que sea como dócil, mansito, ¿sí o no? Que se deje dirigir, que un movimientito a la rienda obedezca. La mansedumbre facilita la capacidad de recibir instrucción y guía, consejo, reconociendo la necesidad de crecimiento espiritual. ¿Cuántos necesitan seguir creciendo y mejorando en carácter? ¿Sabe qué? Si no somos mansos, no nos deja, tenemos una idea diferente.
Y la mansedumbre va ligada con la autoridad, humillarnos, someternos a una autoridad que Dios nos ponga. Y hay de muchos tipos de autoridades. Mateo 16, 24. Dice así: luego Jesús dijo a sus discípulos, está hablando Jesús, ¿cuántos dicen, ese es mi Señor? Bueno, tu Señor está hablando aquí. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. ¿Qué? Si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia forma de vivir. O sea, usted tiene un rumbo, ya no es tu rumbo, ahora es lo que diga el jinete, ¿sí o no? ¿Quién es el jinete? Jesús. ¿Quién es el dueño? ¿Quién te compró? Entonces, así es, estamos poniendo esta figura, ¿verdad? Olvídate de tu forma de vivir, toma tu cruz y sígueme. Mateo 11, 29. Este es, les decía yo a los hermanos en la mañana, uno tan claro, tan bonito, que ministra esta verdad. Dice así, Mateo 11, 29. ¿Ya están? Si no, ahí lo pueden leer, miren. Ahí está en la Reina Valera. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es manso? ¿Qué te está ordenando tu Señor? ¿De quién tienes que aprender mansedumbre? Jesús te dice: aprende de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Su esencia de Jesús es la mansedumbre y la humildad. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Se sometió en mansedumbre a la voluntad de su Padre. Es de Jesús de quien vamos a aprender. Pónganse mi yugo. ¿Qué significa pónganse mi yugo? Reciban mi autoridad, acepten mi autoridad sobre ustedes. Este yugo ahí, esos troncotes que le ponen allá los 2 bueyes o 2 caballos, ¿no? Miren, caballos de 1000 kilos, bueyes de 1000 kilos. Cuando voy en la bici allá por Zaragoza y veo unos así animalotes gigantes, y va un rancherito de ese tamaño así, con un hilito, y mire, trae unos animalazos sometidos, él los dirige. A donde haga el hilito, el lacito, para allá van a ir. Hermanos, somos más inteligentes que esos animalitos, ¿no? ¿Nos conviene que nos dirija el Señor o no? ¿A cuántos piensan que les conviene que los dirija? Hermano, se lo digo con cariño, no con mala onda, pero a mí me fue horrible los años que yo dirigí mi vida. Si a usted le ha ido muy bien, pues qué padre, la verdad me gozo y me alegra, pero a mí me fue muy mal. Cuando yo dirigía, yo decía, es mi vida, yo decido, así soy yo, ¿y qué? Es mi decisión, es mi vida. No solamente dañé un montón de oportunidades bonitas que hubo, sino que también dañé a la gente que estaba cerca de mí y provoqué mucho dolor y mucha tristeza. Todo comenzó a cambiar el día que agarré el hilito. Señor, por favor, dirige tú. Ya no puedo más. Ir al fango donde estoy, ir al hoyo donde estoy atrapado, ir a este lodazal en el que me metí, no. Y Él es el que nos saca del pozo de la desesperación y del fango, ¿se acuerdan? Yo lo invito, hermano, a que le entregue la dirección al Señor. Te está invitando, Jesús: pónganse mi yugo, mi autoridad sobre ustedes. Déjenme enseñarles. Vean a Jesús, ¿cómo nos está hablando Jesús ahí? Que es el Rey del cielo, Rey de reyes, Señor de señores, el que hizo el universo. Y ¿cómo nos está hablando? Con mansedumbre, con ternura, con amor. Y nos dice: déjenme enseñarles. ¿Será que necesitamos aprender mansedumbre o no? Ay, Brandon, ¿dónde está Brandon?
Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde. ¿De dónde van a aprender? ¿Conoce a alguien más humilde que Jesús? Entonces, ¿de quién tenemos que aprender? Soy humilde y tierno de corazón. ¿Cómo es Jesús? Tierno. ¿Cómo nos trata? Miren con qué ternura nos está hablando. O sea, pudo haber dicho: dejen la terquedad y la necedad. Tan tontos son para seguir por el rumbo que los está llevando al infierno. ¿Cuándo me van a hacer caso? Es lo mismo, pero vean con qué ternura nos lo dice. Vean con qué cariño, con qué amor, con qué suavidad, con qué misericordia, hermano, nos lo habla. Y dice: déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Cuántos necesitan que su alma descanse? Pues mi yugo es fácil de llevar. ¿Cuántos saben que su autoridad es fácil de llevar? Y la carga que les doy es liviana. Hermano, no sé usted, porque se ve que usted es una perita en dulce, que ha llevado una vida tan linda y tan sana, tan llena de amor, pero de la vida de porquería que cargaba sobre mi espalda, que producía maldición y muerte, a llevar sobre mis hombros hoy el yugo de Cristo, hermano, es una vida de paz y de amor y de prosperidad y de crecimiento. Juan 14:23. Ya la Sofía. Jesús dijo: todos los que me aman harán lo que yo les diga. ¿Dónde están los que aman al Señor? Levanten su mano. Harán lo que yo les diga. Están sometidos a mi autoridad. Me voy a saltar unos cuantos versos, hermano. Vamos al último punto. La mansedumbre debe mostrarse en nuestro carácter, ¿o no? En nuestra manera de vivir. Es el objetivo del Señor, que seamos formados a la imagen del Señor. Debe mostrarse en nuestro carácter como evidencia de la vida justa de Cristo en nosotros. Escucha otra vez, ya se distrajeron viendo a los muchachos. Pongan atención. Debe mostrarse en nuestro carácter como evidencia de la vida justa de Cristo en nosotros. No es algo que nosotros producimos, hermano, ya lo hemos explicado. Esto lo produce el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu. Es un fruto, es el carácter de Cristo en nosotros que va a producir esto. Así es que ahora escuche, vamos a llevarlo a la práctica. ¿Va? ¿Listo? ¿Ya entendió qué es mansedumbre, sí o no? Ahora, ¿dónde se tiene que notar? Le voy a leer Romanos 13, 1 y 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Híjole. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. No seas el rebelde, no seas el que maltrata al policía y el que... Necesitamos someternos. Por eso nos manda el Señor a orar por todos los que están en puestos de eminencia, para que vivamos reposadamente. Dice: pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele, escucha, está en la Biblia, ¿Ya se los pusiste, Jimena? Fíjense, dice en la Reina Valera: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Cuántos andan resistiendo al Señor? Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Primera de Corintios 11:3. Pero hay algo que quiero que sepan. ¿Cuántos quieren practicar mansedumbre? Ahí está donde practicar, hermano. Ahí se aprende rápido. Pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo. ¿Cuántos varones se van a someter a Cristo y a su autoridad? La cabeza de la mujer es el hombre. ¿Cuántas mujeres se van a someter a la autoridad, su cabeza de hogar? Y la cabeza de Cristo es
¿De quién aprendemos si Cristo se sometió a su Padre en todo, hermano? Efesios 6:1. ¿Se escaparon los hijos? No. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Mansedumbre. Sea manso, hermano. Déjese dirigir, déjese enseñar, déjese corregir, déjese guiar por Dios. Filipenses 2:3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, considerando a los demás como mejores a ustedes. Hebreos 13:17. Este no les va a gustar, Obedezcan a sus líderes espirituales, hagan lo que ellos dicen. Su tarea de sus líderes espirituales, miren, su pastor de jóvenes, de matrimonios, el pastor de la iglesia, tiene esas autoridades espirituales también. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios de ustedes, de sus almas. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Hermano, imagínense un pastor con dolor haciendo su trabajo, ya hartos de las ovejas, cansados. Pues no, por eso la instrucción: obedezcan a sus líderes espirituales. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. Tener pastores amargados, imagínense, ¿va a ser de bendición eso? No. 1 Pedro 5:2. Pero el pastor también, ¿sí o no? Un pastor tiene que ser manso. Dice aquí 1 Pedro 5:2. Cuiden, eso es para los pastores, para los padres de familia. Levanten la mano, papá, mamá. Para los que tienen un cargo, un ministerio. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Dios te encomendó una familia, varón. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Pastores, ministros, padres de familia, dueños de empresas. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener, sino porque están dispuestos y deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. ¿Cuántos necesitamos crecer en mansedumbre? Mira, Dios te va a bendecir, te va a dar un negocio, te va a dar una familia, te va a bendecir económicamente, te va a dar salud, te va a dar capacidades, dones, talentos, gracias. Pero todo ese poder va a dar fruto de bendición sometido a la autoridad, al gobierno de Dios. Tenemos que aprender a ser mansos. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermano. Vamos a cantarle al Señor, que es el único digno de gloria y de alabanza. Aquí es como